Vamos a pasar a los textos. Chicos y chicas, ¿recuerdan ustedes que habíamos hablado de los ejemplos que no deben, que solamente constituyen una orientación para que vean cómo trabajar las preguntas con la respuesta de la prueba nacional de español? Entonces, vamos ahora con el primer texto. El primer texto dice, lee el siguiente texto, repetimos, y luego responde las preguntas de la 1 hasta la 4. Ya saben, de la 1 hasta la 4. Lo primero es que vemos el título del texto. El título, La vida en la tierra. Inmediatamente vemos el título. Miramos acá que está constituido por párrafos. Párrafo 1, párrafo 2, 3, 4, 5, 6. Hay 6 párrafos. Vimos el título, vimos la cantidad de párrafos y buscamos inmediatamente la fuente de extracción. Dice Maite Ayala, tomado y adaptado de lifefeather.com, ensayo argumentativo. Bingo, como dicen algunos. Ya sabemos que este texto es argumentativo y sabemos además que es un ensayo. Por tanto, si es un ensayo, tiene una opinión o un punto de vista y tiene argumentos con los cuales se va a demostrar ese punto de vista o tesis, y tendrá, si está completo, tendrá entonces una conclusión. La primera, vamos a observar, después de haber leído el texto, porque hay que leer cada texto, no solamente usted se puede llevar, no solamente va a observar el título y va a observar la cantidad de párrafos y la fuente de extracción, debe leer el texto. Lo que le acabo de decir anteriormente es una visión, una proyección del texto con el que estamos involucrados. Y luego que tenemos esa información, luego que hemos leído, miramos la primero y leemos, de acuerdo al texto, el calentamiento global y los cambios climáticos se producen es decir, son una causa, se te dice cuáles son las causas que provocan el calentamiento global. Más adelante, en la pregunta 2 dice, ¿qué produce el cambio climático? Atención. Aquí no se habla, de una causa que produce el cambio climático, se habla de un efecto que produce el mismo. Se le dan 4 opciones, pero ustedes, vamos a ver si colgamos colgamos esa prueba nacional para practicar, para que ustedes puedan descargarla en su PC o en su celular. Entonces aquí vemos una causa y aquí vemos un efecto o consecuencia en la pregunta número 2. En la pregunta número 3 y en la pregunta 4 se piden informaciones que no están escritas de manera literal, es decir, tú lees e inmediatamente la encuentras. No están así, sino que son producto de la reflexión que tú debes hacer en torno al contenido. Por ejemplo, de acuerdo con el contenido de estructura, el texto es un ensayo argumentativo porque el autor, aunque no es una pregunta cuya respuesta está de manera literal en el texto, tendrías que reflexionar un poco. Entonces dice, describe los argumentos planteados por algunos países. Para hacer un ensayo argumentativo, recuerden que los ensayos argumentativos no solamente hablan de las posiciones de países, pueden hablar de las posiciones de una persona, de una institución. Entonces, esa respuesta no es la adecuada.
dice presenta un tema en el punto B y no presenta argumentos válidos. Y ahí se cayó, porque si te dice que es un ensayo argumentativo, tú sabes que el ensayo argumentativo debe presentar argumentos o pruebas válidas que pueden ser hechos, argumentos de autoridad o poder, ejemplificación, entre otros. En el punto C, la respuesta de C dice, narra presentando argumentos de lo que está sucediendo. No es una narración. Los ensayos argumentativos pueden tomar quizá algún hecho para sustentar el punto de vista, pero no narran como tal. Entonces se cae. Dice la D, expone, analiza y evalúa un tema presentando argumentos. Ya saben cuál es la respuesta. Y por último, dice, lo que plantea el autor sobre el cambio climático es relevante porque ahí la respuesta es para que usted, a partir de la reflexión que haga del texto que acaba de leer, pueda entonces responderla. Si se le da dificultades, trabajar, responder inmediatamente, usted le pone ojo ahí chiquito con su lápiz y pasa al texto siguiente. El texto siguiente dice que van a trabajar de la pregunta 5 hasta la 9. Vamos a revisar el material. Muy bien, entonces en el texto número 2 se nos pide que trabajemos de la pregunta 5 hasta la 9. Observamos el título, nuevos análisis del ADN de Colón para indagar sobre su origen. Sabemos el título, revisamos el texto. La mayoría de los expertos coinciden en que Cristóbal Colón era genovés. Revisamos el texto, contamos los párrafos, miramos la parte final donde concluye que dice, tomado, eso es para saber el tipo de texto con el que estamos socializando, tomado y adaptado de nationalgeographic.com.es, ciencia, nuevos análisis ADN Colón para indagar sobre su origen. Inmediatamente vemos que ese texto pertenece al área de ciencias naturales. Vemos que pertenece al área de ciencias naturales y sabemos que es un texto expositivo. Las preguntas lo leemos, como vamos a tener 2 horas, tenemos la oportunidad de darle una primera lectura y si no es suficiente, hacemos una segunda. Dice, ¿sobre qué misterio trata el texto? Dice la verdad sobre el hijo de Colón, la fecha en que nació Colón, el recorrido de Colón. La última dice el origen de Colón. Prácticamente el título nos dice cuál es la respuesta, que en este caso sería la respuesta D. Luego dice en la segunda oración del último párrafo, el conector ya que ha sido usado por el autor para, vamos a ver, dice del último párrafo, en la segunda oración del último párrafo. El último párrafo comienza donde dice, hoy disponemos de técnicas de nueva generación, etcétera, etcétera. Entonces, la oración que estamos buscando información es esta que tenemos acá. Esta acá hay un conector que es ya que. Ese conector, la oración termina hasta donde dice como para llegar a conclusiones definitivas. Punto. Luego sigue otra, pero la que nos interesa es esta, ¿verdad? Esta es la oración que se está solicitando. De esa oración se pide que diga qué tipo, por qué se usó ese conector ya que es un conector que expresa causa, expresa una causa y puede dar noción de consecuencia. Dice establecer una idea de causa-consecuencia. Ahí está la respuesta. En el punto B dice adherir información a la idea principal. Si vamos a sumar una información, el conector que se pudiera haber usado fuera un conector de adición y además, etcétera, etcétera. Si la respuesta hubiese sido la C, dice oponer la primera idea presentada, utilizáramos un conector de contraste, por ejemplo, pero
sin embargo, aunque, etcétera. Tampoco es presentar orden entre las ideas. Cuando estábamos leyendo, no observamos que decía primero los restos, luego, y otra idea, ¿verdad? Más adelante no se presentaron ideas en orden. En el punto 7, pregunta 7, dice, las siguientes ideas están contenidas en el texto, ¿cuál de ellas es una opinión? Ahí, para encontrar la respuesta, la respuesta no es literalmente que la vamos a encontrar, pero es una respuesta que de manera inferencial, analizando brevemente, podemos saber cuál es la opinión. Dice, los resultados se presentarán el próximo 12 de octubre. Parece que es un hecho que se va a dar. La B dice, Cristóbal Colón falleció el 20 de mayo de 1506 en Valladolid. También es un hecho. Según sus promotores, se trata de la investigación científica más ambiciosa. Miren aquí, el autor entiende que según la gente que ha publicitado esas informaciones, según los promotores, se trata de la investigación científica más ambiciosa. Ahí vemos que es lo que se considera como una opinión. El punto A, B y D son hechos que se están abordando dentro del texto. Ya la pregunta 8, en cuál es la intención comunicativa del texto, ahí tendríamos que ver qué propósito tiene el autor dentro del mismo, y se va a relacionar efectivamente con el origen, ¿verdad? El origen de Cristóbal Colón. En ese caso tendríamos que reflexionar para encontrar la respuesta. Ahí es donde quizá tengamos un poquito que pensar un poquito más, porque las respuestas no están de manera literal, sino que debemos pensar un poquito para obtener la misma. Por cierto, esa habilidad la podemos conseguir leyendo, como les he dicho en otras oportunidades. En el punto 9, ¿cuál de las siguientes opciones contiene el resumen correcto del texto? Miren, son bastante extensas los resúmenes que se hacen, escogiendo el que más se adecue, revisando el título, revisando el contenido, podemos encontrar la respuesta. Hay algunas que se alejan, probablemente 2 de las que tenemos acá se alejan del propósito o intención comunicativa. Una se acerca, pero otra es la respuesta. Ya pasando entonces al texto número 3, que va desde la pregunta 10 hasta la pregunta 17. Dice aquí, el título es El Grillo. El Grillo. Vamos a ver. Wow, vemos aquí. Aquí está en negrita varias palabras. Esto significa que tienen significado. Esta y esta. Vemos aquí que está el guión. Hay varios guiones. Vemos guiones aquí. Eso significa que alguien está interviniendo para hablar dentro de la escritura. Vemos aquí una información que está en negrita. O vemos aquí más intervenciones y revisamos. Aquí dice de dónde fue extraído Carlos Salazar Herrera. Dice cuentos de angustias y paisajes. Es un cuento. El autor vemos que es de Costa Rica porque nos dan ese dato. Aquí hay unas palabras con las que probablemente ustedes no conocen porque no son de Perú, de Costa Rica, perdón, pero aquí se le dice el significado para poder comprender mejor el texto. Dice la expresión de un puñetazo en el tabique que hizo crujir la armazón. Yo no quisiera decirle la respuesta, pero tabique hace referencia a una pared delgada. Entonces, armazón habría que ver
si es el armazón que compone el grillo después de leer el cuento, o el armazón hace referencia a la casa donde está el personaje principal. Dice aquí, ¿cuál de los siguientes detalles identifica el lugar preciso en que se desarrollaron los hechos? El indio José, el lugar, cuando habla del lugar preciso, tiene que describir el dónde se dan. Y podemos, dice, paraje solitario en el ancho playón de la bahía. Respuesta D. Tendríamos que ver. En la pregunta 12, detalles que permiten identificar el momento en que ocurren los hechos. Cuando hablamos de momentos, nos referimos a cuándo ocurren los sucesos dentro del cuento, es decir, la época. Mucho cuidado, la época, el momento. Y en la pregunta 13, las expresiones que denota la soledad del indio José. Ya sabemos que el indio José, como ya habremos leído el cuento, es el personaje principal. Esto está tan fácil que a veces sin haberlo leído uno se da cuenta cuál es la expresión que denota que el indio estaba solo, que tenía el sentimiento de soledad dentro. Y así sucesivamente. Cuando hablamos de la lengua coloquial, es la lengua que utilizamos en el punto 15, la pregunta 15. La lengua coloquial es la lengua que utilizamos para comunicarnos de manera cotidiana, cuando estamos en confianza con los demás. Voy para mi casa, voy para allá, etcétera. Entonces aquí dice aquí el punto 4, nada. En la pregunta D, en la respuesta D, nada. Quizás está por fuera. ¿Por qué fuera y no fuera? Entonces vemos que es un nivel de lengua coloquial. Y el desenlace, ustedes saben que es cuando se cierra, cuando concluye el cuento. Ya usted sabe que tiene que ir en la última parte del cuento y saber cuándo comienza a manifestarse, porque eso es lo que se le pregunta en la 16. Y aquí hay una pregunta para ponerlo a pensar. ¿Qué simboliza el grillo para el indio José? ¿Qué simboliza? ¿Qué elemento quiere expresar el grillo? No necesariamente tiene que ser algo tangible, algo que se toque, que se vea. Puede ser algo que tenga que ver con la situación por la que él estaba atravesando, por su situación personal, emocional, etcétera, etcétera. Nos vamos al texto siguiente, que va desde la pregunta 18 hasta la 24. Ya dijimos que miramos inmediatamente, leemos el título. ¿Qué es un ciclón tropical? Wow, eso como que me hace ver que tiene que ver con el área de ciencias sociales. Pero vamos a ver. Es un texto escrito en párrafos. Bueno, aquí viendo a grosso modo, hay que leerlo, seguimos bajando, vemos una parte negrita acá, y no se nos dice de dónde fue extraído el mismo. No se nos dice, pero por el título puede ser, es un texto donde se expone un fenómeno, y en este caso el fenómeno se relaciona con el ciclón tropical. Las preguntas que dicen acá, por ejemplo, el concepto de nomenclatura que aparece en el párrafo 3. Después de leer el texto, subimos al párrafo 3 y vemos de qué significa nomenclatura. La relación de nombres. En este caso, ¿de qué tipo de nombres? Cuando hayamos leído el texto, son nombres relacionados con los meteoros. Cuando hablamos de meteoros nos referimos a los ciclones, a las tormentas, a los huracanes. Dice el tema que se desarrolla en el texto que acabas de leer, habla de la consecuencia de los ciclones, la destrucción de los meteoros, la formación de los ciclones, la causa de la depresión tropical. Si nos vamos al título de este texto, dice que es un ciclón tropical.
Entonces, la respuesta, no, cuando tú lo leas, te vas a dar cuenta que no hace referencia a las consecuencias. Hay que buscarla, pues no le puedo, tengo que dejarle su parte a ustedes. Pero la respuesta está ahí dentro del texto. No hay que pensar excesivamente, sino localizarla en el párrafo. Es una respuesta que está de manera literal. El autor plantea que los ciclones tropicales se producen hay una información también que está de forma literal. Dice, según el autor, pregunta 21, una tormenta tropical se produce cuando, y ahí esa pregunta, la respuesta está de manera literal dentro del texto. Esta prueba no me parece complicada realmente. El autor clasifica los ciclones según son respuestas que están dentro del mismo material. En la pregunta 23 dice, en la última oración del texto, el autor utiliza elementos de enlace entre las oraciones que indican, y vemos aquí, yo creo, dice, miren acá, esta es la oración, esta es la última oración, pero al tocar tierra disminuye ligeramente la velocidad de traslación y más aún la velocidad de los vientos debido a la fricción con la superficie sólida. Vemos aquí un conector de contraste, pero aquí vemos uno de adición y aquí vemos un conector de causa-efecto, sobre todo de causa. Y aquí dice, en el último párrafo, el autor ok, sí, esta es. Ok, esta, la 23. En la última oración del texto, el autor utiliza elementos de enlace entre las oraciones que indican enumeración, definición. ¿Se define ahí? No. ¿Se enumera? No. ¿Se compara? ¿Se ejemplifica? ¿Se sintetiza? ¿Se suma? ¿Se contrasta o se compara? ¿Se expresa causa? Le dejo la respuesta a ustedes. Y en el último párrafo, estoy en la pregunta 24, en el último párrafo el autor plantea que la velocidad de los vientos disminuye cuando, ahí hay 4 respuestas para escoger una. Sencillamente es localizar informaciones que están dentro del texto de manera literal. Prácticamente no hay que esforzarse de manera excesiva. Las preguntas son literales, algunas un poquito más elevaditas, un poquito más compleja, pero no complicada. Hasta aquí, esta es la parte que estaba relacionada con los textos. Luego seguía, ya les había mostrado las preguntas independientes de las lecturas. Espero, jóvenes de sexto de secundaria, que este video tutorial haya sido de utilidad. Espero también que a cada uno de ustedes les vaya bien, que puedan salir victoriosos como yo sé que lo harán. Muchísimas gracias. Hasta aquí es mi intervención.